Hola, que Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos. Les saluda el pastor Gerardo Recarte. Es una gran bendición para mi vida poder compartir con ustedes en esta nueva oportunidad la palabra del Señor. Desde aquí de Honduras les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para sus vidas. Queremos compartir en este maravilloso tiempo el tercer tema de la serie Oír a Dios. Y en esta oportunidad vamos a compartir el tema, el peligro de no oír a Dios. El peligro de no oír a Dios. Y es que en primer lugar yo quiero compartirles que cuando no oímos a Dios, existe el peligro de oír a otras voces y ser engañados. Así es. Cuando no oímos a Dios, existe el peligro de oír a otras voces y por ende ser engañados, caer en el engaño. Pues existen muchas voces a las cuales constantemente o diariamente nosotros escuchamos si dejamos de oír a Dios. Hay muchas voces hablando a nuestras vidas. La voz de la conciencia puede ser una, la voz de la carne y claro está, la voz del diablo. ¿A qué voz tú estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz de tu conciencia, la voz de la carne o la voz del diablo? Y cuando no se escucha la voz de Dios, a estas voces vamos a escuchar, ¿verdad? Cuando no escuchamos la voz de Dios, podemos escuchar la voz de nuestra conciencia y esa no es la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de la carne, tampoco esta es la voz de Dios. Dios no puede hablarnos a través de la carne. Dios no puede hablarnos a través de la conciencia y mucho menos a través del diablo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay peligro en nuestras vidas cuando no queremos oír a Dios, cuando dejamos de oír su voz. Y dice el Evangelio según Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira qué poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje encontramos 6 verdades o 6 promesas para cada uno de nosotros, como ovejas, como hijos de Dios. En primer lugar, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Los que son ovejas, los que son hijos de Dios, oyen la voz del Padre, oyen la voz del buen pastor, porque somos sus ovejas. Por eso dice que en primer lugar, mis ovejas oyen mi voz. En segundo lugar, yo las conozco. Dios conoce, Cristo conoce quiénes verdaderamente son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. En tercer lugar, me siguen. Escucha bien, si tú verdaderamente eres oveja, si tú verdaderamente eres cristiano, eres hijo de Dios, tú vas a seguir al Padre Celestial, tú vas a seguir a Cristo, vas a seguir al buen pastor. Porque dice en tercer lugar, me siguen. Número 4, yo les doy vida eterna. Mira qué promesa tan grande. Yo les doy vida eterna. Número 5, no perecerán jamás. Jamás vamos a perecer. Porque Dios está con nosotros, porque su Espíritu Santo está con nosotros. Y número 6, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Señor Jesucristo, porque en sus manos estamos seguros. Entonces podemos darnos cuenta, estas 6 promesas o 6 puntos importantes para nuestra vida, cuando verdaderamente nosotros oímos a Dios. Pero cuando no lo estamos escuchando, estamos expuestos a oír la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestra carne o lo que dicta nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Y aún mucho peor, la voz del diablo. Entonces nos damos cuenta que hay peligros. Estamos en peligro cuando no escuchamos la voz de Dios. En segundo punto, el oír a Dios nos da garantía de salvación. Pero el no querer oír a Dios nos hace perder la dirección, la visión y la esperanza. Mira qué poderoso está esto. Lo leo nuevamente. El oír a Dios nos da garantía de salvación. Pero el no querer oír a Dios nos hace perder la dirección, la visión y la esperanza. Y es que esta es una gran realidad.
Cuando nosotros oímos a Dios, tenemos garantía. Cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes al llamado, al ministerio que el Señor nos ha dado, y no rehusamos ni actuamos con rebeldía, tenemos la garantía de la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Pero cuando no lo hacemos, cuando no queremos oír a Dios, dice la misma palabra que nos hace perder la dirección. Nosotros perdemos la dirección porque el Señor, nuestro Padre, nos ha dado un camino, el cual es Jesús. Dice la palabra que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Pero cuando no oímos a Dios, nos salimos de ese camino que es Cristo, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Nosotros nos salimos de ese camino. O sea, perdemos la dirección, perdemos la visión del propósito por el cual el Señor nos ha escogido, por el cual el Señor nos ha entregado lo que nos ha dado a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, como hijos de Dios. Y también perdemos la esperanza, porque si no nos ocupamos en nuestra salvación, si desechamos la instrucción y dejamos de congregarnos, dejamos de perseverar, dejamos de buscar la presencia del Señor, entonces estamos perdiendo la esperanza, porque Dios no nos puede dar salvación, el Señor, si nosotros desechamos ese regalo tan grande, si nosotros no valoramos lo que Cristo nos ha dado, lo que el Padre nos ha dado a través del Hijo. Debemos de ocuparnos en la salvación, y para eso necesitamos oír a Dios. Necesitamos apasionarnos cada día más por su palabra. Necesitamos buscar constantemente su rostro y permanecer en Él, porque si Cristo viene y nos encuentra en lugares o en cosas por las cuales el Señor no nos ha llamado, entonces tenemos peligro de quedarnos aquí en la gran tribulación. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos cuando oímos a Dios, cuando somos obedientes a su palabra, cuando no nos negamos a escuchar la instrucción, aunque a veces sea dura, aunque a veces nos estremezca, pero lo hace para el bien de nuestras vidas, nuestro Padre Celestial. Número 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es para todos aquellos que escuchan a Dios, que se deleitan en prestar atención a la palabra de Dios, y más aún, que se deleitan y se apasionan por vivirla. Por esta razón, el Padre Celestial en esta hora te hace un llamado a que escuches su voz, como lo hemos estado hablando en estos mensajes anteriores de esta serie poderosa. Dios quiere que tú escuches su voz, porque según el tema de hoy, el cual es el peligro de no oír a Dios, cuando dejas de escuchar a Dios, cuando no quieres o rehusas escuchar su voz, vas a escuchar a tu conciencia. Vas a escuchar a tu carne, la voz de tu carne. Vas a escuchar lo que te dicte tu corazón. Y vuelvo y repito, el corazón es perverso, el corazón es engañoso. No habla Dios a través del corazón. Dios no habla a través de nuestra conciencia. Jamás el Señor te va a hablar a través de la carne, mucho menos a través de la voz de Satanás. Entonces, si tú verdaderamente anhelas escuchar a Dios y anhelas consagrarte para Él y servirte, pues yo te digo y te animo en el nombre poderoso de Jesús, que te apasiones por su palabra, que te apasiones por entender la palabra del Señor, por conocer mucho más día tras día la palabra de Dios. Apasionate, mi amado hermano, busca más del Señor, aprende a escuchar su voz. En tercer lugar, cuando no se quiere oír a Dios, no se acepta la palabra cuando nos corrige o cuando nos exhorta.
cuando no se quiere oír a Dios. Ya podemos ver algo diferente en este punto. Una cosa es no oír a Dios porque no lo podemos escuchar, por nuestra incredulidad o por cosas en nuestra vida espiritual, por falta de búsqueda de la presencia de Dios. Puede ser una de las causas por las cuales no podamos escuchar la voz de Dios. Pero en este punto, en este tercer punto, aquí dice cuando no se quiere oír a Dios. Es muy diferente el no poder escuchar a Dios o no querer escuchar a Dios. Es como el padre que nos da un consejo. El padre le da un consejo al hijo, que no haga tal cosa porque le va a ir mal. El hijo sabe las consecuencias porque ya es maduro, porque ya entiende, mas aún así no obedece ni escucha la voz de su padre, le desobedece y las consecuencias son trágicas. Cuando no se quiere oír a Dios, no se acepta la palabra cuando nos corrige, cuando nos exhorta. Mira qué tremendo es esto, esa es una gran verdad. Muchos hijos, muchos cristianos quieren escuchar únicamente de Dios todo lo bueno, toda la palabra de bendición, las promesas de prosperidad, las promesas abundantes para nosotros. Pero cuando llega el momento en el que el Padre Celestial quiere corregir alguna falta, quiere corregir para que nosotros cambiemos alguna mala actitud como hijos, como cristianos, y que no nos conviene a nosotros ni va de acuerdo a nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, es allí donde muchos cristianos no aceptan la corrección y piensan de que posiblemente el líder o el pastor las ha tomado contra ellos y que les está señalando cuando es el mismo Dios el que te está hablando, para que tú cambies y dejes esa mala actitud, para que tú salgas de esa vida de rebeldía, para que tú dejes el pecado. Pero Dios habla también con el propósito de corregir, nunca para destruirte, sino para que busques el arrepentimiento, para que tú puedas proceder al arrepentimiento y puedas estar nuevamente con el Señor en santidad y en paz. Porque lo más importante para Dios es que nosotros, sus hijos, vivamos en santidad, vivamos en obediencia, escuchándolo a Él constantemente. Y eso solamente se logra así. Cuando no se quiere oír a Dios, no se acepta la palabra cuando nos corrige, cuando nos exhorta. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Escucha muy bien este verso. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Esta es una gran verdad. Todo aquel que rechaza y rehúsa al consejo sabio de la palabra, algún consejo conforme a la palabra de Dios que tu pastor o algún líder o algún hermano maduro te pueda dar, recíbelo. No seas arrogante, no seas prepotente. Tú tienes que tomar las cosas con humildad y aceptar. Si verdaderamente el Espíritu Santo está en tu vida, tú vas a entender y vas a aceptar que estás mal, que pecaste, que fallaste, porque dejaste de escuchar a Dios, porque dejaste la pasión y comenzaste a buscar cosas en el mundo a las cuales el Señor no nos ha llamado. Pero si un pastor, si un líder, si algún hermano maduro en el Señor, en la fe, te corrige, toma las cosas con humildad. No te enfades, no rehuses, porque escucha lo que dice la palabra en Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Cuando alguien te aconseja y te dice que dejes de hacer lo que haces, es porque te ama, es porque quiere un bien para tu vida, porque no quiere que pases vergüenza, porque no quiere que fracases. Y dice la palabra que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pero aquí viene la otra parte, más el que guarda la corrección recibirá honra. Es decir, que todo hermano, toda persona que ha fallado, que ha pecado, que ha hecho algo incorrecto, pero viene alguien y le da la palabra del Señor, que es el mismo Dios a través de sus siervos, hablando para nuestro beneficio. Pero esta persona recibe y acepta su error porque el Espíritu Santo de Dios está en él. Entonces viene el Espíritu Santo y te hace arrepentirte, te hace quebrantarte, te hace aceptar tus debilidades, te hace aceptar tus faltas. Entonces
esa persona se arrepentirá, recibirá el consejo, lo guardará y comenzará a enmendar sus errores. Gloria a Dios. Y ese es el objetivo del Padre Celestial. Cuando un hijo falla, cuando un hijo peca, cuando un hijo se ha apartado de su presencia, que recapacite y se arrepienta y venga nuevamente a su presencia, venga a sus brazos. Gloria al Padre Celestial, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Oye bien, honra. Dios honra a todos aquellos que le honran. Y si tú buscas la presencia de Dios y te apasionas por su palabra, te apasionas por su voz, entonces Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Lo que tú emprendas será bendito por la palabra de Dios, por la mano del Señor. Gloria al Padre Celestial. Mis amados hermanos, yo les bendigo grandemente. A donde sea que ustedes estén, en cualquier país del mundo, bendiciones para sus vidas, para sus familias, para sus negocios, para sus empresas, sus emprendimientos. Todo lo que ustedes hacen, en el nombre poderoso de Jesús, que prospere. Declaro vida abundante, declaro paz sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, según la voluntad de Dios. Les invito a que se suscriban a este canal, que dejen sus comentarios y nos regalen un like. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, pues no duden en dejarla en la caja de los comentarios. O si tienen alguna sugerencia sobre qué tema les gustaría que habláramos para compartir con cada uno de ustedes, pues pueden dejarlo también ahí escrito en la caja de los comentarios. Que el Señor me les bendiga grandemente y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.